Comunicación del canal UCR y el Centro de Investigación en Estudios Políticos. Hoy quisimos analizar un tema que se viene discutiendo desde hace par de meses, que es el tema del presupuesto nacional en la Asamblea Legislativa. Entonces, para eso tenemos varios invitados hoy que nos van a plantear las diferentes posiciones de las diferentes bancadas en el Parlamento. Hola, Daniel. Hola, Marcela, ¿y qué tal a todas las personas que semana a semana sintonizan nuestro programa Sobre la Mesa? Hoy pondremos efectivamente sobre la mesa una conversación con don Rolando González, diputado del Partido Liberación Nacional. Buenas noches, don Rolando. Encantado, gusto de compartir con ustedes. Nos acompañará también el diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario. ¿Qué tal? No, muy complacido estar por acá. Además, también estaremos conversando con doña Rosibel Ramos del Partido Unidad Social Cristiana. Un gusto, muchas gracias por invitarme. Y nos acompaña también don José Ramírez, diputado del Frente Amplio. Un gusto, un saludo a la ciudadanía costarricense. Y además nos acompaña don Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana. Un gusto y agradecido con ustedes por la invitación. Ojalá sea de provecho. Con ellos y con ella, y además con todos y todas ustedes, estaremos conversando en unos breves instantes luego de que introduzca el tema. Don Víctor Morales, quisiera empezar preguntándole, decía Paul Krugman que las tres características de los presupuestos en América Latina son las siguientes. Uno, que tienen una rigidez estructural, es decir, hay poco margen para que los gobiernos puedan operar en el presupuesto, que además los caracteriza una deuda creciente, y en tercer lugar, que los caracteriza una política fiscal restrictiva. ¿Está usted de acuerdo? ¿Y qué otras características le agregaría a esta descripción que hace Paul Krugman de los presupuestos en América Latina? Estoy de acuerdo con Paul y además creo que se va dando en las circunstancias actuales un deterioro, digamos, de la institucionalidad, entendida esta como la capacidad, digamos, institucional del Estado de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, agregaría yo que además, digamos, de esas características vamos a tener un presupuesto con instituciones que la tramitología interna, las leyes que le caen de administración pública, etcétera, hacen que la gestión al final sea muy compleja y vamos a encontrar pues, una subejecución bastante alta, digamos, precisamente por la falta de capacidad de los gobiernos de poder superar, digamos, todas esas barreras que se han ido generando a lo largo de los años con todo el proceso de transformación del Estado, digamos, dentro de la nueva situación de América Latina. Doña Rosibel, si la estructura efectivamente del presupuesto es tan rígida, entonces, ¿qué se puede hacer o qué es lo que se pudo hacer, digamos, en la discusión en la comisión para hacer cambios, ¿verdad? Si efectivamente prácticamente hay una serie de instituciones que ya por transferencia, por ley, tienen presupuesto, que realmente ¿cuánto pueden ustedes decidir sobre el presupuesto de la República? Bueno, en el momento en que un presupuesto por ley llega a la Asamblea Legislativa, yo creo que es una responsabilidad nuestra opinar sobre el presupuesto. Yo creo que fue histórico en administraciones anteriores, creo que es un tema de toda la vida, históricamente que los presupuestos, para no tapar el sol con un dedo, los presupuestos ni siquiera se analizaban. Los presupuestos, hay historias de presupuestos que se aprobaban muy rápidamente, se mantenían costumbres tal vez no muy sanas en algunos momentos con respecto a negociaciones que se hacían inclusive antes de llegar a la Asamblea Legislativa los presupuestos, y pues considerando siempre que había gente sana que llegaba y se acercaba y trataba de aportar temas interesantes. Hoy en día creo que esto ha cambiado. Yo creo que los diputados, o un porcentaje importante de los diputados, llega de verdad a hacer un análisis responsable del presupuesto. Yo creo que también es nuestra responsabilidad en el momento que
que el presupuesto llega a la Asamblea Legislativa es para que nosotros opinemos, para que nosotros aportemos, para que nosotros tomemos decisiones. Yo creo que es el tema de, como en una familia, se entrega un presupuesto, se decide para qué alcanza, ahí ya no va a ser un ministro o dos ministros, sino 57 personas que van a opinar. Y pues sí considero que hay margen, aunque es estricto, sí hay margen para que los diputados y diputadas tomen decisiones y se puedan hacer cambios importantes y movimientos importantes en los presupuestos. Yo creo que es más bien una responsabilidad nuestra. Don Rolando, una de las principales críticas que se le ha hecho a este presupuesto es que en general no da señales de austeridad. La pregunta es, en relación con el presupuesto que se aprobó el año pasado, ¿cuáles serían las principales diferencias que usted observa en este año? Empiezo a la inversa. La principal similitud es que los montos son idénticos en el volumen total. Son 8 billones este año y casi 8 billones el año pasado. De manera que si uno compara eso, lo que nota es que el crecimiento del presupuesto está minimizado en comparación con el vigente, que creció comparado con el 2014 un 19%. Entonces, a partir de una similitud tenemos una gran diferencia. Y ahí adentro hay un componente que no se ha mencionado con frecuencia, es que lo dice un diputado de oposición y un diputado ortigoso, que no le anda por las ramas al tema. El gobierno ha hecho una contención de gasto equivalente a 270 o 280 mil millones de colones en lo que lleva este año. Eso es una suma significativa, que no lo hubiéramos deseado a la hora de aprobarlo. Don Otto, según diferentes datos nos plantean que hay 134.000 millones de colones de destinos específicos que no fueron cubiertos por este presupuesto. ¿Qué implica, digamos, eso en esta discusión, para que además no se esté cubriendo todo el presupuesto Yo sí como quisiera, tal? Marcela, antes de contestarte muy puntualmente esa pregunta, hacer un poquito una contextualización para las personas que nos están mirando. Nosotros somos representantes de todos los costarricenses en lo que se conoce como el primer poder de la República. Los 57 diputados somos los que aprobamos la ley de presupuesto, la ley de presupuesto tiene 3 características. Es una ley que define, es una autorización de gasto, o sea, nosotros autorizamos al Poder Ejecutivo para que gaste, definimos el tope máximo de gasto, ¿Sí? en ciertas partidas y el destino del gasto. Esas son características importantes de la ley de presupuesto, y también es muy importante que todos conozcan de que eso es más o menos una tercera parte de todo el gasto público, y eso es lo único que pasa por la Asamblea Legislativa, para que tal vez a veces no sobredimensionemos el papel nuestro en lo que es el presupuesto. Y efectivamente el presupuesto viene con una gran rigidez estructural, y parte de esa rigidez estructural son los destinos específicos. Y usted le preguntaba ahora a la diputada Rocío Ramos, bueno, ¿qué hacer ante esa rigidez estructural? Se ha planteado en varias oportunidades, y la Contraloría General de la República ha insistido sobre el tema, que debemos repensar el tema de los destinos específicos. Tenemos que abrir una discusión nacional con todas las diferentes bancadas, posiciones políticas representadas en el Congreso, con el propósito de revisar la pertinencia hoy de algunos destinos específicos que tal vez se fijaron en el pasado en un contexto diferente. Y tenemos que también poner atención a ciertos disparadores del gasto, porque el gasto está creciendo más que los ingresos. Sí. Y bueno, usted tiene una situación donde la plata no le alcanza para cubrir todas las necesidades que usted tiene y que usted tal vez quisiera satisfacer. Y entonces, cuando los recursos son escasos, usted tiene que empezar a priorizar. Y usted tomar la decisión de esto sí, esto no, usted tiene que reducir por acá o por allá, porque usted no tiene todo el dinero del mundo para poder satisfacer todas las necesidades. Sí. Pero en ese sentido, entonces, efectivamente tenemos un presupuesto que pasa por la Asamblea Legislativa, pero también hay otros destinos, ¿verdad? Entonces ahí realmente, cuando hay una crítica al Parlamento, que de hecho hay diferentes estudios que plantean, tal vez don José, dicen que uno de los grandes disparadores del gasto en América Latina es que en los parlamentos se aprueba legislación que no tiene
¿verdad?, la forma en la cual se va a suministrar el ingreso, ¿verdad? Entonces creas, no sé, una ley para alguna institución, pero no le creas la forma de conseguir ese ingreso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo están, digamos, ustedes planteando algún tipo de, digamos, de reforma o algún tipo, digamos, de control también desde esa lógica? Bueno, en la misma línea de dimensionar un poco, primero que nada, el tema del presupuesto, es importante que la ciudadanía costarricense comprenda que la situación en la que se encuentra en este momento el país va más allá de la discusión y de concentrarse en el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, si quisiéramos recortar sin afectar el funcionamiento de las instituciones del Estado, sin afectar programas sociales, solamente las gollerías, solamente los gastos superfluos, lo más que se le puede recortar, por ejemplo, al presupuesto del año anterior, eso eran 400.000 millones de colones, que no anda muy diferente este presupuesto actual, y el déficit fiscal es de 1 billón de colones. Entonces, ¿qué es el asunto? No tenemos que centrarnos ahí. Tenemos que cumplir una tarea para hacer ciertos reajustes, para hacer cierto tipo de acomodamiento del presupuesto, pero ahí no está la necesidad que tiene el país. El país precisamente está centrado en lograr que cerca de 13 proyectos que hay en la Comisión de Hacendarios que vienen a resolver las necesidades reales del país, hablo de fraude fiscal, hablo de, por ejemplo, de eliminar los privilegios tributarios en los fondos de inversión, pero resulta que esos proyectos, que dicho sea de paso, están coordinados, autonombrada la compañera Rocibel Ramos como coordinadora de los 13 proyectos, no avanzan en la Comisión de Hacendarios. En realidad solo hemos podido dictaminar un proyecto fuera de los que están dentro del reglamento y entonces están ahí trabados. Además de eso, por ejemplo, en el proyecto de fraude fiscal, se meten 150 mociones, 200 mociones, en aquel momento don Álvarez de Santi, que no creo que sea toda la fracción de Liberación Nacional. Recientemente la compañera Rocibel Ramos con otros pocos de mociones a este proyecto, un proyecto que es urgente y que está corriendo el riesgo tal vez de salir solamente con el nombre, totalmente vaciado de contenido. Pero también tenemos el de eliminar los privilegios tributarios, donde también se le metieron 50 mociones por parte de la compañera Rocibel Ramos. Entonces, ¿qué es el asunto? Que la ciudadanía costarricense entienda, por ejemplo, que en el proyecto de exoneraciones, caja única, impuestos a sociedades anónimas, impuestos sobre la renta, solo eso va a generar cerca de 381.000 millones de colones. Pero para entender mejor qué significa ese monto, pues no es cualquier cosa. Con ese dinero podríamos cubrir 900.000 becas de Avancemos, o podríamos atender en un año 3 millones de niños y niñas a través de Limas, o podríamos, por ejemplo, el costo de mantener 4.000 centros de cuidado y desarrollo infantil durante un año. O sea, son montos de verdad. Y ahí es donde está el problema. Don y José, eso es a lo que no le hemos entrado, ¿verdad? Usted ha colocado sobre la mesa temas que podríamos abordar en nuestra próxima pausa. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con las personas que hoy nos acompañan discutiendo y revisando por los 4 costados el presupuesto nacional. Ya volvemos. Hoy conversando sobre el presupuesto nacional. Anteriormente don José Ramos nos colocó sobre la mesa una serie de temas y despertó la inquietud entre nuestros y nuestras invitadas. Doña Rocibel, usted quería referirse. Él es Ramírez y ella es Ramos. Ramírez y Ramos, así Perfecto. es. Bueno, sí, yo creo que tal vez es un poco de desconocimiento, desinformación de parte del compañero diputado don José Ramírez, pero a uno le parece increíble que se hable que, por ejemplo, esos proyectos que están en hacendarios van a resolver todos los problemas o van a resolver parte de los problemas del déficit o todos los problemas. Mire, tengo números claros, inclusive del Ministerio de Hacienda, donde un proyecto como el de fraude fiscal lo que le va a significar disminuir el déficit fiscal es un 0,30. Proyectos 0,30% del 0,30 exactamente del PIB, caja única del Estado 0,20. Es impresionante, por ejemplo, ver cómo contrabando lo que le va a significar en disminuir es un 0,10, exoneraciones 0,05.
impuesto de sociedades anónimas, 0.15. O sea, estamos hablando que entre todos estos proyectos que el diputado José Ramírez habla, no le estamos llegando ni al 2%. Y con el exceso y el abuso del crecimiento del gasto del 18% o 23%, más bien en 2 años, que creció este presupuesto en 2 años, podríamos estar diciendo que no hay ningún impuesto ni ningún proyecto que vaya a solucionar el problema si nosotros no atacamos directamente los disparadores del gasto. Yo le voy a decir, señor diputado, que los impuestos a los que está apostando el gobierno, por ejemplo, y usted de Frente Amplio, IVA, lo que le va a sumar es un 0,80 y renta un 0,56. Esos 2 proyectos es muy difícil que se vayan a aprobar, pero estos datos preocupan porque a estos proyectos no es que se debe apostar a empleo público, se debe apostar a proyectos que vayan a parar los disparadores del gasto. Pensiones. Y por eso mismo le digo que son los proyectos en que estamos esperando que el gobierno llegue y deje de pasarle la bola a los diputados, a la Asamblea Legislativa y tome decisiones. Con respecto a las mociones que usted habla, que hemos interpuesto en algún momento el diputado Álvarez de Santi y ahora esta diputada, sí, don José, esta diputada va a hacer todo lo que tiene que hacer para no permitir que este gobierno, que en algún momento pues se asusta uno por esas situaciones que se acercan como a gobiernos venezolanos o bolivianos, y le digo por qué, le digo claramente por qué. Porque cuando se quiere tocar en proyectos de fraude fiscal, el proyecto de fraude fiscal para atacar o para maltratar directamente al pequeño empresario o al mediano empresario, pues eso nos preocupa notablemente, porque nosotros sabemos que sin empresa privada, sin agricultores en este país, sin la empresa privada y sin los agricultores, nosotros no vamos a salir adelante. Entonces yo quiero con todo el respeto decirle que sí, vamos a presentar las mociones necesarias. Hoy, gracias a Dios, yo creo que con la participación de don Víctor, la participación de don Rolando, la participación de don Otto, de su compañero Gerardo Vargas, hemos podido llevar una serie de sesiones de trabajo que usted no ha querido participar, que usted no quiso participar para poder sacar los proyectos adelante y ir tomando decisiones. Tal vez, don José, que, un segundito ejemplo, nada más en solo esa para línea. aclarar. Sí, claro, para aclarar y tal vez para un poco plantear, digamos, atraer también la discusión al tema de presupuesto, porque bueno, un poco lo que están planteando, digamos, ustedes dos con respecto al tema del déficit fiscal es muy interesante, pero también don Otto planteaba, y lo que decía la Contralora, que también para atacar el tema del déficit tenemos que atacar la estructura, ahora que tenemos que entrar a una discusión sobre la estructura del presupuesto. Tal vez en esa línea también usted nos podría plantear, digamos, cómo podríamos también buscar una reforma o si efectivamente con la estructura que está y solo con reformas como las que, digamos, se estaban discutiendo en este instante son suficientes para atacar el déficit. Una cosa importante de aclarar a la ciudadanía costarricense es que los grandes problemas no se solucionan con grandes soluciones, no se resuelven con grandes soluciones. Los grandes problemas tienen que tener una serie de elementos que van abonando a resolver ese problema. Entonces estos proyectos, los 13 proyectos que están ahorita coordinados por usted en Comisión de Hacendarios, doña diputada Rocío Ramos, son proyectos que vienen a hacer un abono importante. Por otro lado, no es el empleo público, no son las instituciones públicas, no es el ataque permanente que se ha dado ahora a estas instituciones y al empleo público, tampoco lo que viene a resolver al país la situación. La situación es muy clara, lo que han tirado es una cortina de humo. En este momento el problema es la elusión, la evasión y el robo de impuestos, el no pago de impuestos por parte de los que más tienen, que equivale al 7,75% del Producto Interno Bruto. Son 2,3 billones de dólares, de colones. Y el déficit fiscal es de 1 billón de colones. No solo se pagaría el déficit fiscal, sino que quedarían 1,3 billones de colones para resolver las necesidades, que ya di ejemplo de cuáles eran esas necesidades para que más o menos la ciudadanía entendiera. Entonces, el asunto aquí es de voluntad política y efectivamente yo participo en reuniones, don Rolando es testigo, cuando se negocia, no cuando se impone. Y el día de ayer, que primero un rompimiento de algunos acuerdos con el Partido de Acción Ciudadana, que estábamos tratando de ver si se avanzaba,
yo no acostumbro a ese tipo de reuniones y no vamos a sostener la palabra de una negociación en donde estuvimos varias partes, como las tuvieron muchos de ustedes el año pasado. Y ayer, por ejemplo, se dio una imposición por parte del diputado Álvarez de Santi sobre puntos específicos, donde el diputado jefe de fracción nuestro dijo, no, aquí veníamos a negociar, no se pudo negociar, mejor nos retiramos, porque ante ese tipo de dinámicas no se puede llegar a nada. Volviendo al tema. Entonces yo lo que No, llamo es que es a eso, a que haya voluntad política Está para mal poder sacar informado, adelante está eso muy mal informado. Creo que en el es asunto, importante ¿verdad? plantearse Está muy mal que en informado. una oportunidad como la que tenemos hoy con los televidentes y bueno, y estamos en la Universidad de Costa Rica, yo sí quisiera introducir un elemento y es que es muy rico el proceso de presupuesto porque en él es una discusión, digamos, que no solamente tiene que ver con cifras, con partidas, con elementos que pueden efectivamente estar siendo marcados estructuralmente, sino que entra todo, ¿no? Entra la visión de vida, la visión de mundo, entra la perspectiva política desde donde estemos actuando los actores, entran los elementos puramente ya de carácter personal, dónde se ubica, cuánto se quiere posicionar. Por ejemplo, hay diputados que sin ser de la comisión, digamos, más o menos calculan qué temática se va a ver para llegar y se sientan, calculando que exactamente llegue el momento en que cuando termina la comisión salen y son los que dan la opinión a la prensa, ¿verdad? Y que realmente no participan del trabajo colectivo. Entonces, es muy rica la discusión del presupuesto, pero yo quisiera introducir un elemento. El presupuesto es solo una herramienta, no podríamos darle una importancia que no tiene. Es una herramienta dentro de un conjunto de disposiciones que se tienen para administrar las finanzas de un Estado, pero se administra a partir de lo que se tenga para administrar. Entonces ahí entramos es decir, cuánta solvencia tiene en este caso la sociedad y el Estado costarricense para poder cumplir, digamos, con sus aspiraciones. Y a partir de allí entramos en los temas de ingresos, estamos en los temas de gasto, entramos en la historia de 40 años en donde ha habido prácticas políticas que nos llevan a la situación de hoy. No entro a calificarlas, nada más digo, son prácticas políticas que luego, bueno, llega un momento en que te pegan en la cara. Pero el elemento que quiero poner en la mesa es que antes del presupuesto hay una aspiración de sociedad que se debe expresar en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es el elemento sustantivo y es el que dice qué propósitos tiene la sociedad costarricense para convivir como sociedad, reconociéndose actores diversos, reconociendo que hay un empresariado que necesita ser fortalecido, un mercado que requiere ser fortalecido, un Estado que tiene que efectivamente, digamos, tener capacidad de poder, digamos, satisfacer a los ciudadanos. Entonces yo quisiera, digamos, también saber cuál es nuestra perspectiva de relación presupuesto, Plan Nacional de Desarrollo en la aspiración, cuál es la Costa Rica que estamos deseando todos y todas. Porque si esa discusión no se da, se nos ideologiza, se nos politiza y de alguna manera se nos fiscaliza en términos de los números y esa no es la discusión. El tema es muy complejo, muy complejo. Como ustedes se dan cuenta que hay varias bancadas representadas, todos somos miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios, somos 11 diputados miembros de esa comisión, 9 bancadas en la Asamblea Legislativa y bancadas también fracturadas a lo interno, algunas de ellas. En el tema de la discusión del presupuesto, volviendo a lo que mencionaba Marcela, tenemos que el 45% del presupuesto del año entrante se financia con deuda. La deuda proyectada para el año, el déficit fiscal proyectado para el año entrante es de casi 6.7% del Producto Interno Bruto. Y entonces, casi 7, ¿sí? Entonces, esto debe estar prendiendo las luces de alarma, porque ningún partido político, desde un partido más socialista, un partido más liberal, ningún partido político puede estar satisfecho con esa situación y tenemos que hacer algo. Y ahí entonces es donde tuerce el rabo la chancha, porque, bueno, ¿qué hacemos para empezar a buscar un balance en el presupuesto? Del lado de los ingresos y del lado de los gastos. José Ramírez mencionó algunos proyectos, casi todos ellos vinculados al tema de ingresos. En tema de ingresos también tenemos posiciones diferentes, entonces don José puede llegar y decir, no, ellos en Frente Amplio dicen, están de acuerdo con el impuesto a las sociedades.
volver a restituir el impuesto a las sociedades. Nosotros en Movimiento Libertario no estamos de acuerdo. En el Frente Amplio están de acuerdo tal vez en darle potestades a la administración tributaria para hacer embargos en sede administrativa y acceder a información que está resguardada por la Constitución para las empresas, para las personas. Son en ese sentido más dados a darle poder al Estado y a las autoridades frente a los derechos individuales. Y entonces hay algunos partidos políticos que somos mucho más sensibles en relación con ese tema y vamos a tener una posición diferente. Entonces, ¿cómo conciliar esas posiciones? Ese es el gran reto que tenemos frente a nosotros. ¿Cómo buscar la construcción de algún común denominador que nos permita, dentro de esta divergencia y posiciones diferentes, avanzar al menos un poco o evitar que el deterioro sea más acelerado? Y ahí me monto lo que decía Víctor Hugo, el tema de un Plan Nacional de Desarrollo que no recoge lamentablemente política de Estado, política de Estado que trasciende de una administración a otra, que la abracemos todos los partidos políticos independientemente de nuestra posición ideológica y digamos, no importa quién esté hoy en el poder y quién esté en el 2018 y quién esté en el 2022. Que ya estamos en una reforma constitucional que pueda darle una plurianualidad. Claro, la plurianualidad a los presupuestos, pero independientemente de quién esté en el poder, va a haber por lo menos una columna vertebral de ciertas políticas que se van a desarrollar nuevamente independientemente de quién esté en el poder y que luego venga un acompañamiento con recursos presupuestarios para poder desarrollar esa política de Estado. En eso estamos en deuda y es algo que nosotros tenemos que construir en estos siguientes meses. No tenemos una ventana muy amplia. Que va, el tren se nos va. Tenemos que hacer una pausa. Les recordamos que pueden ver las repeticiones del programa los días sábado a las 8 de la noche, los días domingo a mediodía y los días lunes a las 4 de la tarde. Vamos a una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema del presupuesto nacional. Don Rolando, por redes sociales nos preguntan si efectivamente el presupuesto nacional está tan lleno de burocracia que no permite que realmente los dineros lleguen a donde deben irse. Y un poco con lo que planteaba don Víctor, ¿cuál es la valoración con respecto a este presupuesto? ¿Efectivamente el presupuesto traduce, ¿verdad?, las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo o simple y sencillamente volvemos a colocar el dinero porque la estructura no nos permite más que eso? Me pone usted un compromiso, porque yo estaba disfrutando aquí en palco el partido y eso es muy agradable. Es que ahora vas a la Ortiga, ¿no? Ahora tengo que ir a seguir trabajando. Está descansando. En primer lugar, este presupuesto está teóricamente construido con el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante. Es responsabilidad del gobierno si lo empató o no lo empató. Hay áreas presupuestarias donde quedaron zonas grises, sin indicadores de cumplimiento, pero hay un acople en otras que es razonable. ¿Cuánto se logre? Eso lo veremos dentro de un año porque hay que evaluarlo con esos resultados. Sobre el tema de la burocracia, empecé respondiéndole que el presupuesto para el 2016 y el del 2015 son básicamente lo mismo. Son tan parecidos que la diferencia es 46, 48 mil millones de colones que consiguió Liberación Nacional que se rebajan el año entrante. Quitado eso, quedan parejos. ¿Cómo reducir la burocracia? ¿Quién la reduce? Bueno, hay estilos. El estilo de Otto Guevara y de Otón Solís, que los extremos se juntan a veces, es yo saco el machete y corto donde se me ocurre. Ese es su modelo. El otro modelo es, uno, frenar que crezca el presupuesto, como ya se frenó, y a partir de eso, empezar a contener el crecimiento en las instituciones. En este presupuesto, por ejemplo, en el que viene, el crecimiento en capital humano está enfocado, no exclusiva, pero sí primordialmente en el Ministerio de Educación. Sí me preocupa, que es la parte que nosotros no podemos ver con tanta precisión, qué está ocurriendo en la periferia. Otto decía, nosotros vamos a conocer y votar para un 30% del gasto público de este país. Hay otros 2/3 partes que están en la Contraloría. Y ahí hay instituciones controladas por la autoridad presupuestaria que entonces tienen un régimen mucho más estricto
e instituciones donde la fiesta es a todo dar, con toro mecánico y todo lo que usted le quiera poner, incluso en materia de planilla. Esa dificultad tenemos que asumirla. Yo creo que la Asamblea Legislativa sale del presupuesto y deberíamos enfocarnos en todas las instituciones autónomas y en la periferia, a ver qué es lo que están haciendo con el dinero, dónde está y qué ocurre con los superávit. A partir de eso, deberemos entrarle a la legislación que José Ramírez y Rocibel Ramos mencionan, que es vital. Si solo fuera, no digamos que un 2, que fuera un medio, que fuera un cuarto, es un avance, porque son instrumentos jurídicos para darle mucho más musculatura a la tributación directa en materia de control de la evasión en un caso, del contrabando en otro, y eso es responsabilidad nuestra. Ahí nadie nos puede sustituir, el presupuesto lo manda el Poder Ejecutivo, y si no lo votamos el 27, queda automáticamente aprobado, no con resurrección después de muerto, como hicieron estos señores, todos los que están aquí, excepto Liberación Nacional, que crearon una figura inconstitucional que hoy es presupuesto de la República. Eso no va a ocurrir esta vez, creo yo. Si el 27 no votamos, el presupuesto quedó aprobado. Y se acabó. Las otras leyes, si no las tramitamos, no llegarán a ser leyes. Y algunas de ellas son muy necesarias. Doña Rocibel, decía ahora don Víctor Morales que el presupuesto es un instrumento para reafirmación del rumbo de un gobierno, ¿sí? Le da prioridades al Plan Nacional de Desarrollo y tal. Pero también es un instrumento de la oposición, ¿no? Es un instrumento en el cual se pueden, ¿verdad?, negociar y llegar a acuerdos. Lo que estoy observando es que ha costado mucho llegar a acuerdos, tanto en las soluciones a la contención del gasto, como digamos, a las soluciones que le den vida a la reforma fiscal. Sí. Bueno, yo creo que cuando usted habla de prioridades, eso fue lo que nosotros hemos esperado, por lo menos en la fracción del Partido Unidad, eso es lo que esperamos. Esperamos en el presupuesto del año pasado, en el presupuesto del 2015, que se definieran prioridades. Inclusive nosotros presentamos alrededor de recortes por alrededor de 300.000 millones de colones, y hoy el tiempo nos está dando la razón. La subejecución o la no ejecución, para que podamos explicarnos mejor, del presupuesto del 2015 va a andar alrededor de los 300.000 millones de colones, y fue un tema de que por mucho tiempo pues se estuvo sumando a la deuda recursos que estuvieron ahí ociosos, sin ejecutar. Ya el tiempo nos está dando la razón a la fracción del partido, que fue donde nosotros presentamos esa cantidad de recortes. Pero sí, cuando uno ve llegar un presupuesto nuevamente con un aumento, con un crecimiento importante, porque sigue creciendo el presupuesto, creció en un 4.7 con respecto al del año pasado, o sea, sí creció, y pues ver que el mismo Ministerio de Hacienda hace recortes en este presupuesto de 35.000 millones en infraestructura educativa, de alrededor de 19.000 millones en seguridad pública y de cientos de miles de millones en obras públicas, en carreteras, pues eso nos preocupa notablemente. Y pues también, y todavía ahí se dan gastos, se siguen dando gastos que no son justos para los costarricenses, que son gastos que nosotros los diputados y las diputadas podemos decir, eso no se permite, eso no se debe permitir. Algunos compañeros diputados piensan, eso es problema del gobierno. No, pero entonces, ¿para qué se llega el presupuesto a la Asamblea Legislativa? ¿Para qué se mantiene un mes en una subcomisión? ¿Para qué se mantiene otro mes en la Comisión de Hacendarios? ¿Para qué se mantiene otro mes en el plenario? Son 3 meses que se mantiene el presupuesto en la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Nada más para que comentemos sobre el presupuesto. No, si hay que tomar decisiones con respecto a los gastos mal justificados, se toman decisiones, se nombran normas presupuestarias importantes que puedan ayudarle al gobierno a realizar un gasto más eficiente, como las proposiciones que el diputado Otto Guevara y yo hacemos en el dictamen de minoría. 18 mociones, que ninguna es inconstitucional, y acepto, don José, y le acepto a don Víctor, que anteriormente
pues iban algunas mociones propuestas por nosotros, que habían 3 o 4 con problemas inconstitucionales. Todo eso se limpió. Hay 18 mociones claras que inclusive nos hubiera gustado mucho que los compañeros del PAC las hubieran apoyado, porque son mociones de transparencia, son mociones de control, son mociones de fiscalización. Pero por Dios, el pueblo nos está llamando, nos está dando la orden desde hace rato de decir, nos está pidiendo que paremos este gasto irresponsable, que es a manos llenas, que se está gastando la plata para después venir a aprobar impuestos y meterle las manos en los bolsillos a los costarricenses. Eso no es justo para el pueblo de Costa Rica. Tal vez, don Otto, en la línea de lo que está planteando doña Rosibel, se logró identificar en la comisión y en toda la discusión que se ha dado cuáles son los disparadores del gasto, o sea, cuáles son los elementos que en este momento están haciendo que crezca y crezca el Bueno, presupuesto. eso está identificado. La Contraloría lo ha señalado y creo que todos los diferentes partidos políticos tenemos claro que uno de los disparadores del gasto público es la deuda y el servicio de la deuda, todo lo que son intereses de deuda. Eso llega casi a una tercera parte del presupuesto. Luego, otro tiene que ver con remuneraciones, o sea, es el tamaño de la planilla, pluses salariales, etcétera, aunque acá también, en relación con pluses salariales en gobierno central, son más bajos que lo que sucede, lo que mencionaba ahora don Rolando, en las instituciones autónomas, donde allá es a manos llenas. Sí, eso realmente hay poco límite en relación a lo que se ha estado dando en algunas instituciones autónomas. Entonces, uno no puede generalizar cuando habla de empleados públicos. O sea, hay empleados públicos de gobierno central, muchos de ellos realmente viéndoselas a palitos, y hay otros empleados públicos de instituciones autónomas, empresas del Estado, que son... Y Arecep es una... Arecep y el régimen remunerativo es otro país. Y luego tiene usted otro disparador del gasto, que son las pensiones con cargo al presupuesto. Hay casi 55,000 personas que reciben una transferencia, que le hacemos todos los costarricenses vía impuestos o endeudamiento para pagarle su pensión, sin que haya una relación entre los aportes, los ahorros que hicieron las personas a lo largo de su vida productiva y el monto que están recibiendo. Esos son, yo diría, los 3 principales disparadores del gasto, donde tenemos que llegar y ponerle atención. Tenemos varios proyectos, no los menciono específicamente, don José, pero estoy seguro que se refería a ellos. Tenemos 3 proyectos que tienen que ver con reformas a la ley de pensiones del Poder Judicial, otro que presentó el Poder Ejecutivo, muy importante, para ponerle un tope a las pensiones con cargo al presupuesto, otro que presentó la diputada Sandra Piz del Partido de Liberación Nacional, que tiene que ver con el régimen de pensiones de exdiputados, que dicho sea paso, mucha gente cree que nosotros salimos de diputados y recibimos pensión. Eso hace rato se eliminó. ¿Puedo hacerle una pregunta ahí? Sí, claro. O por lo menos pasarle el choroco aquí la oportunidad a don Rolando, porque me llama mucho la atención. Es decir, el gasto sigue aumentando y digamos, no nos ponemos de acuerdo con la reforma fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿el miedo fiscal como, digamos, ha dejado de tener la atracción política para tomar decisiones? Porque aunque nos asustamos y decimos, hay una crisis fiscal, las cosas siguen aumentando y no encontramos una forma de poder controlar eso. Entonces, ¿el miedo fiscal ha dejado de tener la atracción política para tomar decisiones? No, el problema que hemos tenido es una absoluta falta de liderazgo del gobierno. Perdieron un año, dizque aprendiendo. Se lo pongo con hechos concretos. Aquí estamos 5 personas que concurrimos con nuestra voluntad y nuestro voto para frenar y reducir nuestras remuneraciones durante 4 años. Fue una de las primeras leyes que aprobamos, iniciativa de las y de los diputados, concreta. De ahí para acá, cuando nos ha hablado del tema fiscal, vamos a la campaña, unos partidos dijimos sí, otros dijeron no, y el presidente de la República asume el cargo y dice, hasta el 2016 no hay necesidad de hablar de lo fiscal. Entonces, ¿con qué autoridad moral después nos dice, mire, necesito impuestos? Quien lidera un país es el presidente de la República, si es régimen presidencial. Y a Luis Guillermo Solís y al PAC les quedó grande la yegua. Y entonces han tenido un gran problema de conducción de energías. En la Asamblea Legislativa nos han ido haciendo una agenda en abonos razonable. A mí hay una serie de proyectos de los que ha mencionado el diputado Ramírez que me convencen, tenemos que trabajarlos. Ahora, ¿cuánta es nuestra productividad? Ese es otro problema, porque la Asamblea no es una fábrica de leyes, ¿verdad? Entonces, el tema fiscal empezaremos a tratarlo en el 2016 sin que creo que, salvo Víctor Morales Zapata, que es representante del PAC, diga hoy
sí o no va con los proyectos del gobierno. Y los demás los vamos a ver con lupa y tomaremos las decisiones cuando correspondan. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y regresamos en unos breves instantes. Ya volvemos. Bueno, regresamos con todos y todas ustedes a Sobre la Mesa. Don Rolando González hace unos instantes nos decía que el miedo fiscal sigue siendo una herramienta para la atracción política y la discusión en la Asamblea Legislativa, pero que si me permiten usar la expresión, la pelota está en el lado del gobierno. Don Víctor Morales, usted me pidió la palabra para referirse a lo suyo. Sí, yo creo que efectivamente le asiste razón a Rolando que un elemento sin duda alguna es el liderazgo. Lo que pasa es que el liderazgo por el liderazgo no hace la diferencia, lo hace en la medida en que efectivamente pueda tener un horizonte, digamos, hacia dónde dirigir el esfuerzo. Y también una caracterización del momento. Entonces, en ese sentido, creo que el tiempo nos va a dar la razón de que efectivamente, por las características del Parlamento, 9 fracciones, una diversidad ideológica, política, una asimilación de un fenómeno electoral del 2014 que marca un hito de inflexión en Costa Rica, un fenómeno que incluso yo me atrevo a decir trascendió a los partidos, una sociedad y una ciudadanía que cada vez más cree menos, digamos, en las propuestas tradicionales. Los partidos políticos están todos sometidos a un escrutinio por la ciudadanía y ahora son otros los elementos que están, digamos, dándole sustento al comportamiento político ciudadano. Creo que en esa perspectiva, en esa situación, en ese contexto, difícilmente se puede valorar ahora, pero gobernar en esas condiciones efectivamente requiere ciertos elementos. Primero, un elemento de atención integral de la situación. Y efectivamente hay 1.300.000 pobres en este país, ¿verdad? Hay 350.000 en pobreza extrema, hay una economía agraria deprimida, hay unos sectores rurales que realmente están en condiciones de exclusión social y que va más allá de las cifras. Entonces es un tema de poder ver cómo se vuelve de nuevo a una sociedad introducida en el mundo, pero con capacidad de generación y redistribución de riqueza. Entonces, ¿cómo abordar eso? Bueno, requiere, digamos, asumirlo primero con integralidad, una visión integral. No es un tema solamente de presupuesto, es un tema de ingresos, de gastos, de generación de recursos y de que el que tenga que pagar, pague, ¿verdad? Yo por lo menos creo que el tema de los impuestos no resuelve por sí mismo, pero aporta, ¿verdad? Ese 0.2 y el 0.3 lleva un 2.42 o 43, casi 2.5, que es necesario, pero es insuficiente. Pero ¿dónde está el punto que quiero precisar? Requiere de una visión integral, requiere de entender un proceso de gradualidad y requiere un elemento que sin duda alguna los resultados mismos lo van cada vez más demostrando. Y aquí estos señores y esta dama que está acá han sido protagonistas del tema. Y es que estamos en un parlamento en donde el liderazgo del presidente Luis Guillermo Solís Rivera tiene que enfrentar un elemento de realidad. Tiene 13 diputados y diputadas en una asamblea de 57. Cuando están juntos. Cuando estamos juntos, porque somos un partido diverso. A mí, por ejemplo, a veces estoy adentro, a veces estoy afuera, ¿verdad? Y ahí vamos, ahora hay 7 afuera, un día esos entran unos y ahí vamos. Son diversos pero el resultado, y dispersos. El resultado, digamos, es el tema. Entonces, bueno, pues un liderazgo que se plantee una situación de shock, una situación que no atiende a esa diversidad y la necesidad no solamente de conjuntar visiones, intereses legítimos políticos, sino hasta personalidades, es un liderazgo que podría fracasar si no atiende eso. Entonces, el tema de la integralidad, el tema de la necesidad de la gradualidad, digamos, imponían hablar de impuestos en el 2016. Y yo creo que estamos a punto de comprobar que esa es la realidad. Ahora, ¿hemos estado sin atender el tema? No, claro que no. Se han ido generando confianzas, hemos ido acercando puntos y termino diciendo lo siguiente. Un tema tan polémico en las últimas semanas como empleo público.
don Henry Mora, mi compañero de fracción, convoca un foro, asiste don Antonio Álvarez de Santi, de Liberación Nacional, asiste don Otto Guevara. El Frente Amplio no estuvo en el foro, pero ha sido muy claro en sus posiciones al respecto. nos invitaron. Sí, no, efectivamente, y don Henry lo asume como una autocrítica correcta. Estuvo Albino Vargas, y la conclusión del foro, ¿cuál es? Sorprendidos todos los panelistas de los niveles de coincidencia en el abordaje. Entonces, bueno, eso que está diciendo, que estamos madurando, este es un tema que no se puede, no podemos, digamos, resolverlo de un momento, de un día para otro. Requiere cierto manejo y creo que eso es lo que se ha ido fraguando, digamos, en la Asamblea Legislativa con el liderazgo de Luis Guillermo Solís Rivera, sin duda alguna, presidente de la República. Efectivamente, aquí hemos estado conversando sobre, digamos que una de las salidas es la contención del gasto y los recortes. La pregunta es, ¿considera usted que hay una discusión seria alrededor del tema, que hay unos criterios definidos para decir dónde se recorta, cómo se recorta, a dónde vamos a contener el gasto, o es una discusión, digamos, más al calor de una asamblea legislativa diversa con diferentes posiciones? Dicho por los organismos internacionales, que todos han venido al país recientemente, la situación del país en el tema, el punto grave es el déficit fiscal. Y para poder resolver esa situación es necesario cerrar los portillos de la elusión, la evasión y el robo que están haciendo al no pagar impuestos. Ese es el punto. El ataque al empleo público, el ataque al gasto público, el ataque a las instituciones del Estado, que hay que hacer ajustes, eso es una cortina de humo. Y los costarricenses tienen que tener claro, es una cortina de humo. Eso no viene a resolver la situación del país. Necesitamos una voluntad política real, porque se nos agota el tiempo a los parlamentarios actuales, para poder realmente tomar medidas en esos 13 proyectos que el gobierno ha puesto en la mesa, y diferentes fracciones que van en la línea de empezar a cerrar esos portillos, pero se trata de votar esos proyectos con el contenido de esos proyectos. Puede haber algunas variantes, pero no se le puede sacar el contenido del proyecto, como puede estar pasando, mi sospecha, y ojalá falle, con fraude fiscal, que eso es lo que es el título, y que sea un engaño a la población costarricense. No, hay que entrarle al asunto. Ese es el problema, dicho por las instancias internacionales, no por este servidor. Entonces ahí es donde hay que ponerle el cascabel al gato. Lo demás, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eso para mí es perder la atención del verdadero problema que tiene este país. Pero sí, tal vez, don José, yo le diría, y discúlpeme que los interrumpa, yo le diría a usted que sí, que hay que tomar decisiones con el tema de evasión y que hay que tomar decisiones con el tema de fraude fiscal, pero no es acosando, no es persiguiendo a los empresarios pequeños, a los medianos empresarios de este país. No es haciéndole lo que se está tratando de hacer con ese proyecto de fraude si no hubiera caído en manos del Partido Libertario, del Partido Liberación Nacional, del Partido Unidad Social Cristiana, para que nosotros trabajáramos en conjunto, y de otros compañeros también, de los otros partidos minoritarios, que gracias a Dios cayó en manos de nosotros y pudimos trabajar el proyecto para que saliera sano. No es persiguiendo a la empresa privada. No, mire, de estos proyectos, fraude, habría que hacer un programa impuesto sobre ese de tema, sociedades anónimas, no sé dónde IVA lo toma. y renta, son 4 proyectos que van directamente al bolsillo de los costarricenses. Fraude, sí, ataquemos evasión, ataquemos el fraude fiscal, pero sepamos cómo hacerlo, sin echar todas las empresas de este país, con respeto. A mí me preocupa sobremanera de que con qué explicación va a venir la fracción del Partido Unidad o el Libertario o el Partido Liberación Nacional a pensar en aprobar unos nuevos impuestos después de que no hay una muestra clara del gobierno en contención de gasto. Si ha sido irresponsable el crecimiento de este año de estos 2 presupuestos, y no se ve una ruta clara de contención de gasto. Hemos hablado del tema de remuneraciones. Don Víctor, el presidente de la República ha dicho que no toma decisiones hoy de empleo público porque eso va a impactar en 10 o en 15 años. Bueno, y si no lo hacemos, entonces ¿cuándo se va a resolver este problema? Es que llegamos ya, vinieron jugando, tirando la bola para allá y para acá las administraciones anteriores. Bueno, llegó el momento en que ya tenemos el agua hasta aquí. Entonces, tomemos esa decisión de una vez, aunque el impacto se dé en 10 años.
Hay ¿Cómo le otro está? elemento que hay que poner sobre la mesa cuando uno trata de balancear las finanzas públicas, porque sabemos que es ingresos y gastos. No se puede gastar más de lo que le ingresa, porque si no, con el tiempo eso no es sostenible. Hubo una época muy reciente, estamos hablando de 2007-2008, donde tuvimos un incremento importante en los ingresos tributarios. De hecho, inclusive la carga tributaria como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, llegó casi al 16%. Hoy está otra vez en el 13%, sin meter cargas sociales. Y bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasó en esa época? ¿Hubo nuevos impuestos? No, no hubo nuevos impuestos. Hubo mucho crecimiento económico y a través de más actividad económica los ingresos tributarios aumentan. Claro. Y eso es algo que se está dejando de lado en la ecuación sobre cómo buscar el balance en las finanzas públicas. Hay una gran cantidad de acciones que puede tomar el Poder Ejecutivo, desde el ámbito del Poder Ejecutivo nada más, otras que podemos acompañar nosotros con leyes que lo que hagan es remover obstáculos, dar confianza para que haya más actividad económica. Si hay más actividad económica, va a haber aumento de los ingresos tributarios. Pero la amenaza de nuevos impuestos o la amenaza de darle poderes extraordinarios a la tributación directa, a la inspección de trabajo, a la Caja Costarricense del Seguro Social, todas esas amenazas lo que hacen es ahuyentar la inversión. Entonces, si usted no tiene inversión, si usted no tiene actividad económica, los ingresos tributarios van a bajar, va a haber más depresión. Y al mismo tiempo, si se aprobaran estos paquetes de impuestos, proyectos de impuestos, usted le quita plata a la gente, no se empobrece. Y entonces es plata que no va a estar dando vuelta en la economía y entonces estamos peor todavía. Claro, es perdón, evidente que disculpen, tenemos es Quisiera que acotar una dos situación. mundos. Nada más rápidamente, y es que si bien es cierto lo que Otto plantea en términos de que en ese periodo hubo un aumento al 16, hay un elemento que no es para este programa, pero tenemos que ver qué pasa con la desigualdad. Claro. O sea, Costa Rica ha aumentado en desigualdad, ¿verdad? Entonces, bueno, Otto, ahí viene el otro tema, y es que no solamente es un tema de crecimiento. Va a tener que invitarlos a Claro. otro programa. eso de hecho les iba a decir que Claro. también de una vez les damos la invitación para poder hacer otro programa claro, para mucho gusto. entrarle a profundidad al A tema otros del temas, déficit y el sí. tema de cómo Hay muchísimo disminuir todavía. la desigualdad, porque Pero hay bueno, algo importante que claro. dejar claro, nada más que aquí no es de persecución a los empresarios, sino de detener a los grandes evasores. Sí, claro. Y es donde Es- está el punto. Es que No, muchísimas con lo gracias, que dice disculpen. Otto, esto sería una fiesta. Claro. Todo es que crezca la producción. No, Costa Rica es un país rico, pero la riqueza no se distribuye. Y Otto Guevara y Rocibel Ramos son patrocinadores de la idea, por ejemplo, de que le quitemos de un machetazo plata al FES, porque ellos tienen una estamos en la visión U. del mundo. Hagamos que otros un no programa tienen. sobre el FES. Disculpen, Hagamos un programa, sobre el FES. Para nosotros. Están invitados. Aquí nada más es ponerle una fecha. No, muchísimas Ya que gracias. tiró la bola. Pero la riqueza de nosotros es el reloj Sí. y lamentablemente ya tenemos que Pero hacer el ¿cómo se corte. aprende Así cada que vez les que nos agradecemos juntamos? muchísimo. Gracias a A ustedes ustedes en por la casa, invitación. Marcela. Muchísimas gracias y les Gracias, esperamos de la verdad. próxima semana en Sobre la Mesa.